Estimados participantes, para la semana 5 hablaremos de lo que es el análisis de reemplazo de equipos. Aquí vamos a ver las aplicaciones de los principales fundamentales de la evaluación económica de proyectos de inversión y toma de decisiones en el caso especial de situaciones de reemplazos de equipos, donde la razón que origina la situación de reemplazo pudiera ser el deterioro, el desgaste, la obsolescencia o capacidad inadecuada de los equipos. ¿Qué es el reemplazo de equipo como tal? Podemos decir que se define como el desplazamiento de una actividad por otra. Por ejemplo, el reemplazo de una inversión en acciones por una inversión en bonos, puede ser. El reemplazo de un proceso manual por un proceso automático. O el reemplazo de un equipo instalado por un equipo nuevo. Sin embargo, aun cuando existe esta concepción tan amplia de reemplazo, esta presentación se concreta en el caso justo de reemplazo de equipos. La decisión de reemplazar un equipo es el resultado de una toma de decisiones que se efectúa entre diversas alternativas. Por lo tanto, amerita un análisis de tipo económico, con la diferencia de que los proyectos alternativos presentan algunas características particulares. Son proyectos mutuamente excluyentes, son alternativas para reducción de costos, son alternativas con vidas diferentes y por tratarse de alternativas con vidas diferentes se recomienda la utilización del equivalente anual para la evaluación. El valor de la vida que se utiliza para cada una de las propuestas de inversión es su vida económica y posee algunos flujos monetarios con características especiales. Los equipos generalmente se reemplazan por dos causas fundamentales: debido a las fallas o por razones económicas. Entonces, la posibilidad de reemplazar un equipo debido a falla se detecta fácilmente, ya que cuando esta última ocurre, el equipo no presenta las condiciones normales de operación. Pues por tanto habrá que repararlo o reemplazarlo por otro equipo. Realizar el análisis de reemplazo por fallas involucra la aplicación de modelos probabilísticos, por decirlo de alguna manera, en virtud de la causa que origina este problema. Básicamente se estudia si los equipos deben ser reemplazados previamente o una vez que fallan, en función de los costos asociados con cada una de las situaciones. El reemplazo de equipos por razones económicas, que según sería la segunda causa, es más difícil de detectar a simple vista, ya que el equipo aparentemente reúne las condiciones normales de operación y lo hace regularmente. En este caso, se hace necesario determinar si el equipo instalado está en las condiciones más favorables desde el punto de vista económico en relación con otros equipos existentes. Entonces podemos decir que un equipo instalado se reemplaza por las razones económicas cuando se comprueba la existencia de una mejor alternativa de inversión. La realización de este tipo de análisis constituye básicamente el estudio de esta clase que estamos viendo. Dentro de la generación de alternativas, como causa tenemos deterioro y obsolescencia. ¿Qué alternativas tengo? Para este caso yo tengo la alternativa de continuar con el equipo instalado, reacondicionar si es posible el equipo instalado o reemplazar el equipo por uno nuevo igual o mejorado tecnológicamente. Asimismo tengo la capacidad inadecuada. ¿Qué opciones tengo? Completar equipos instalados con equipos adicionales o reemplazar los equipos instalados con equipos de mayor capacidad. Este tipo de reemplazo se realiza cuando existe otro equipo o proceso disponible capaz de realizar la misma actividad de forma más económica. Las razones por las cuales un equipo en operación se hace, digamos, antieconómico son las mismas que originan la depreciación, que se refiere al deterioro, la obsolescencia y la capacidad inadecuada. Estas causas que mencionamos anteriormente suelen ocasionar una pérdida de eficiencia técnica del equipo, que a su vez se traduce en una disminución de su valor y en un aumento en los costos de operación. Lo que quiero decir con esto es que los elementos mencionados se reflejan directamente en los flujos monetarios asociados con un equipo, y es por ello que una decisión de reemplazo en esta situación amerita un análisis de tipo económico.
Entonces, debemos determinar primeramente la vida económica del equipo. Entonces, es el periodo durante el cual un equipo presta un servicio determinado con el mejor costo anual equivalente. Si, por ejemplo, se toma el caso de un equipo que experimenta un deterioro tal que incrementa sus costos de operación en forma constante, tenemos esta ecuación sobre la escala del tiempo que vemos aquí a continuación, donde mi equivalente anual viene dado por el CF, que es mi inversión en capital fijo, PR, que viene siendo el valor residual al final de su vida, los COP, que son los costos operacionales, y G, que es el incremento anual de los costos operacionales debido al deterioro como tal. Acerca de la composición de la ecuación que vimos anteriormente del equivalente anual, los dos primeros términos de la ecuación representan el costo anual de la inversión hecha en el equipo y los dos últimos el equivalente anual de los costos de esta operación. Si se analiza estos dos componentes del equivalente anual total en función de la vida del equipo, se puede constatar que un aumento en el valor del tiempo ocasiona una disminución del costo anual de la inversión y un aumento en el equivalente anual de los costos de operación. Podemos decir entonces que este comportamiento característico de los costos asociados con un equipo que experimenta deterioro determina una función de equivalente anual total que disminuye al comienzo de la vida del equipo, alcanza un mínimo y luego ¿qué pasa? Aumenta. Entonces fíjense, al observar la gráfica se puede apreciar que existe un valor de la vida del equipo que hace que el equivalente anual total sea mínimo. Quiere decir que dicho equipo tiene un periodo óptimo de funcionamiento, ¿ok? Donde vemos el N asterisco, que es lo que se conoce como vida económica del equipo. Ahora bien, con el objeto de simplificar el procedimiento de tanteo, se puede estimar una vida económica aproximada. La vemos ahí como N asterisco. Para ello, empleamos la ecuación que se refleja en la lámina. ¿Qué debemos considerar? Primero, en situaciones cuya información origina valores del costo total decrecientes, todo el tiempo la vida económica va a ser igual la normal a la aproximada. Segundo, en situaciones cuya información origina valores del costo total crecientes, todo el tiempo la vida económica aproximada va a ser igual a un año. Y cuando los costos operativos son constantes, la vida económica es igual a la vida útil. Para ver más o menos un ejemplo de qué se trata esto, vamos a determinar la vida económica de un equipo para el cual se dispone la información que se muestra a continuación. El capital fijo es de 20.000 bolívares, nos dan una tasa de rendimiento del 10% y nos muestran una tabla donde están los costos operacionales y el valor residual por año. Entonces, con base a lo que vimos anteriormente, ¿qué debemos hacer? Hallar el equivalente total, ¿ok? El equivalente anual total. ¿A través de qué? De la ecuación que se mostró anteriormente. Sustituimos los valores colocando el capital fijo, que es 20.000 bolívares, el valor residual de N queda igual, colocamos los costos operativos, más G, en este caso, ¿qué es G? Cuando nosotros vemos el valor creciente, porque lo vemos que es creciente por año, es de 1.100, de 2.200 a 3.300 a 4.400, hay una diferencia de 1.100 por año. Ese es nuestro gradiente de los costos operacionales. Y establecemos la ecuación. Una vez establecida la ecuación, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar nuestra vida aproximada, ¿ok? En años. La vida económica aproximada se obtiene al aplicar la siguiente ecuación, la que simplificamos anteriormente. Sustituyendo valores, nos queda la raíz de 2 por 20.000 menos el valor residual entre 1.100, que es el gradiente.
Pero ¿qué pasa? Para resolver la ecuación es necesario utilizar un valor residual. Ajá, profe, pero ¿qué valor residual hay ahí? Si tenemos varios valores residuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a estimar 5.000 bolívares. ¿Por qué? Porque es el valor intermedio entre 0 bolívares y 10.000, que es el máximo de mi valor residual que me dan ahí. A esto nos da entonces 5.000 bolívares. De esta manera sustituimos los valores y nos da una vida económica aproximada de 5.22 años. Ok, ahora bien, con este valor de referencia se inicia el proceso de tanteo sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación del equivalente anual total al 10% que inicialmente planteamos al principio del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este número de iteración se reduce a 3 de esta manera. Primero que vamos a hacer, se calcula el equivalente anual para n igual a 5 porque nuestra referencia es 5,22. Sustituimos los datos en la ecuación anterior y le sombreo que los costos operacionales son 2.200. El costo operacional no es el costo operacional en el año 5. ¿Por qué? Porque la ecuación me está diciendo que son el inicio de costos operacionales. Si la ecuación dijera costos operacionales n, ahí sí lo sustituiría por el costo operacional del n igual a 5, pero en este caso no me lo está diciendo, por eso se los coloco ahí en negrita, ¿ok? Para que no se vayan a confundir con eso. Se establece entonces la fórmula o la ecuación, digámoslo así, del equivalente anual para 5 y nos da un total de 8.484 bolívares sobre año. Luego realizamos una segunda iteración con n igual a 6 para ver si nos decrece o no crece la cantidad de dinero. Cuando sustituimos nos da el valor de 8.586 bolívares por año, que quiere decir que nos está aumentando. Entonces buscamos un valor por debajo de 5, en este caso sería 4. Entonces, como especifico en la lámina, de acuerdo con el resultado anterior, esta iteración se realiza para un valor de n menor que 5, es decir, para n igual a 4. Sustituyendo los valores en la ecuación inicial que planteamos, nos da un valor de 8.519 bolívares por año. Entonces, bien, aquí hacemos un análisis, ¿verdad? Donde podemos observar que mi equivalente anual para 4 años es mayor que mi equivalente anual para 5 años, pero es menor para mi equivalente anual de 6 años. Entonces, podemos decir a través de este análisis que la vida económica es de ¿cuánto? De 5 años. Vamos a hablar un poco de lo que son la estimación de flujos monetarios de las alternativas que vimos anteriormente. Los flujos monetarios asociados con las alternativas son básicamente los mismos que se han manejado hasta ahora, con excepción de la inversión de los momentos del equipo instalado y de la estimación del incremento de los costos operacionales debido a ¿qué? Al deterioro del equipo. Cabe destacar que los flujos monetarios estimados inicialmente en el momento de la compra del equipo instalado deben ser revisados. ¿Con qué objeto? El que los mismos estén acordes con la situación actual. Entonces, para esto tenemos el valor neto realizable, que lo vemos con su nomenclatura BNR, que representa el valor de la inversión en capital fijo del equipo instalado y se estima en función de su valor de venta. Entonces tenemos la ecuación planteada ahí donde mi PB es el precio de venta del equipo y el CB es el costo de desinstalación y venta del mismo. En caso de que se considere la propuesta de reacondicionamiento de equipo instalado, su inversión en capital fijo estará representada por el valor neto realizable más los costos involucrados en el reacondicionamiento. Y la ecuación quedaría de esa manera. Entonces, fíjense algo, en la estimación del monto de la inversión en capital fijo se cometen errores frecuentes, los cuales se desean, como les diría yo, destacar con el objeto de evitar su ocurrencia en los estudios de reemplazo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son estos errores? Estos errores son dos, como lo mencioné anteriormente. El primero, estimar como valor de la inversión de los equipos instalados su valor en libros.
es necesario tener presente que el valor en libros de un equipo es el resultado de una estimación pasada, la cual puede diferir en el momento del análisis del valor real del equipo, ¿ok? Y el cual puede ser superior o inferior de dicho valor en libros. Y el otro error es estimar como inversión del equipo propuesto la diferencia entre su inversión inicial en capital fijo y el valor neto realizable. Si se considera que el equipo instalado tiene entre sus flujos monetarios el valor neto realizable, ya que sería una contabilización doble en ese momento. Con el objeto de estimar el incremento de los costos operacionales debido al deterioro, generalmente se supone que este ocurre de acuerdo con una variación lineal en el tiempo, o sea, que aumentan la cantidad misma todos los años. La comparación del costo de funcionamiento de un equipo en operación con otro técnicamente igual pero nuevo proporciona información para estimar el gradiente de deterioro, que se hace a través de ¿qué? De la ecuación que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si existe una obsolescencia continua, se puede utilizar un procedimiento similar para estimar el gradiente de obsolescencia, ¿ok? Para darles un ejemplo, colocamos aquí, supóngase que el estimado de los costos operacionales de un equipo instalado, si se deja funcionando un año más, es de 25.000 bolívares. Y dicho equipo tiene 10 años trabajando. Un equipo propuesto similar puede realizar el mismo trabajo con costos operacionales de 15.000 bolívares para su primer año de funcionamiento. Y se requiere estimar el gradiente de deterioro. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos la información de estimación de gradiente a través de la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, la diferencia de 10.000 bolívares en los costos operacionales se puede atribuir a un deterioro continuo durante esos 10 años. Para estimarlo se utiliza la ecuación que mostramos anteriormente. En este caso serían 25.000 bolívares menos 15.000 entre los 10 años. Eso me da 1.000 bolívares por año. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese incremento de 10.000 bolívares ocurrió a una rata constante e igual a 1.000 bolívares cada año. Entonces, ese gradiente cada año me va a aumentar 1.000 bolívares. Después de tener las alternativas expresadas en términos de sus flujos monetarios y conocer la vida económica de cada alternativa, lo que sigue es determinar la rentabilidad. Tomando en cuenta que el análisis de reemplazo por lo general es una comparación de alternativas para reducir costos, esto implica que el modelo no mide la rentabilidad propiamente dicha, ¿ok? Pues lo que se determina es un equivalente de todos los costos asociados en cada uno de los casos. Adicionalmente, por tratarse de alternativas con vidas distintas, se recomienda la utilización del equivalente anual, nuevamente se lo repito, para su evaluación. Y finalmente, la decisión se toma con un criterio de minimización de costos, por lo que la alternativa que se selecciona es aquella que posee el menor equivalente anual total.